Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa Museo Beni Castillo. Para nosotros, como casa, todos los compañeros que trabajamos aquí, y a mí particularmente, como Fran González, es un honor tener esta tarde a Hilda Mauricio, por muchos motivos que me imagino que luego desglosarán. Agradecerle a ella y a todos ustedes que están aquí. Sé que es un lío el trasteo este del COVID, pero son las vías en las que podemos hacer las cosas. Tenemos limitado de momento el espacio. Y bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. De todas formas, somos de la idea en el museo, y supongo que hablo en nombre de la consejería también, de decir que seguimos trabajando, queremos seguir trabajando con la cultura y por lo tanto, aunque seamos pocos, seguimos batallando por mantener las puertas abiertas. Agradecer a Isla que esté aquí, espero que nos cuente cosas que no nos había contado nunca antes. A ella, por supuesto, por el trabajo enorme que está haciendo en esta etapa de Más que Musa. Y nada, tienen ya esta palabra. Saben que después, cuando acabe este acto, abrimos la exposición que está debajo. Tendremos que hacer un cierto protocolo para la salida de aquí y la llegada abajo, ¿vale? Porque dentro de la sala no puede haber más de 10 personas, pero eso será después, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en estos días distópicos. Y lo primero que quiero preguntarles es si nos dan permiso para hacer lo que han hecho. A mí me dio permiso. Si no les importa que me quite la mascarilla. En todo caso, me separo entonces de Hilda para tener cierta distancia. Yo también estoy peligrosa. Preparada, pero bien avenida. Tenemos la suerte de tener aquí a Hilda Mauricio, una mujer que en la sombra, siempre desde una posición muy discreta, ha sido la artífice de algunos de los principales hitos culturales en el ámbito de las artes plásticas en Canarias. Su defensa de los derechos humanos la obligó a posicionarse políticamente desde su juventud en los oscuros tiempos del franquismo. Militante comunista e histórica del feminismo canario, algunos la llegaron a llamar la mujer manifiesto por su activismo. Con el paso de los años, fue enfocando ese espíritu de lucha en la defensa del arte actual canario, divulgándolo dentro y fuera del archipiélago. Hilda nació en 1948. Estudió Historia Moderna Contemporánea e Historia del Arte, especializándose en Madrid. Tras casarse y tener a su primera hija en 1971, empezó a dar clases de bachillerato en la capital Gran Canaria, sobre todo de filosofía y de ética. Sobre todo no lo único. Lo único. Su paso por la docencia fue fugaz y muy accidentado, ya nos contará. Y en 1974 obtuvo una beca para trabajar en la biblioteca del poeta Fernando González en la Casa de Colón. Fue su primer encuentro con una institución, el Cabildo de Gran Canaria, que marcaría su trayectoria profesional, porque en 1978 se sacó la plaza de funcionaria en esta administración, en la que trabajó hasta 2015, cuando se jubiló. A partir de los años 80, su criterio fue tenido en cuenta para articular la política cultural de Gran Canaria y empezó a participar en algunos de los proyectos culturales más ilusionantes de las últimas décadas, como la creación del Centro Atlántico de Arte Moderno, de la que fue subdirectora de la mano de Martín Chirino. En el año 1991 fue apartada del museo y volvió a ocupar su cargo de conservadora en la Casa de Colón hasta que en 1993 fue nombrada directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, puesto que ocupó durante 2 años. Ya en 1995 y hasta su jubilación dirigió el Centro Insular de Artes Plásticas del Cabildo. Aunque niega ser comisaria, lo cierto es que doña Hilda ha organizado y montado incontables exposiciones en los espacios más insospechados. Dicen los que han trabajado con ella que es metódica y perfeccionista, cualidades que durante más de 3 décadas ha puesto al servicio de los creadores canarios que reconocieron su labor
de divulgación de las artes plásticas con el premio Lola Massieu en 2016, que fue concedido por la Asociación de Artistas AICAP. Ya lleva 5 años fuera de la arena de la gestión cultural, pero sigue siendo una mujer inquieta y su agenda está llena. Hace unos días, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ángeles Alemán, decía que Hilda Mauricio es una figura clave de la cultura canaria. Espero que esta tarde podamos redescubrirla y reconocerla. Muchas gracias, Hilda, por estar aquí. Bueno, empiezo a indagar en tu vida. Como ven, ya estoy llorando. Sí, pero eso desde que era Es chica. más la hora de pinte. Eso de siempre. Pues intenté. No, no es tu culpa, no es tu culpa, que Bistar, ¿se imaginó cuando estudió Historia del Arte que iba a dedicar su vida a la gestión cultural? No, porque en mi época, yo acabé en el año 71, todas las licenciadas y licenciadas en Filosofía y Letras íbamos encaminados a la enseñanza. Aquí no había más que rascar. Yo estuve un año enseñando en 2 institutos, en Isabel de España y en Teresa de Jesús, el mismo curso, o sea, me pasaba el día corriendo de un patio a otro, pero además dando filosofía, cuando yo era de Historia Moderna y Contemporánea. Y eso me llevó a que, claro, la filosofía, no sé si usted se acuerda, por lo menos en mi época estaba dividida en 4 partes. Cuando llegué yo por las noches, mi marido que está aquí me veía que tenía que estudiar lo que iba a decir al día siguiente, porque yo ya ni me acordaba de la filosofía, que estudié en 7 bachillerato. Entonces cuando llegó la parte de la ética, pues vi que me iba a divertir mucho y me pasé como 3 meses, porque ahí es donde estaba la Declaración de los Derechos Humanos. Me pasé como 3 meses enseñándoles a mis alumnas de Teresa y de Isabel de España los derechos humanos. Incluso hacía un corro y le decía: Luqui, artículo 48, Pilar, artículo 50, y por fin aprendieron los derechos humanos. Eso es lo que me costó. Lo que pasa que, claro, en junio ese año, pues por eso y por otras muchas cosas, no me dieron el certificado de buena conducta y ni siquiera pude examinar en septiembre a las niñas que ya habían suspendido. Y estuve, entonces, el parte policial era muy simpático. Conocida comunista y reconocida hermana de los militantes comunistas José Carlos Mauricio y Antonio Mauricio, alias el Mamé. Y ahí pues, entonces pues yo estuve un año, y me dicen ustedes estoy llorando, eso saben de mí que yo no estudié para esto, Total, que alguien me dijo que Alfonso Alma, que era mi director en Isabel de España, me parece que fue mi amiga Carmen, me dijo que estaban buscando gente para fichar la biblioteca de Fernando González, precisamente el poeta de Tengo, que el Cabildo había comprado toda su biblioteca, porque Fernando González fue un catedrático de instituto importante, dio clases en Madrid, y cuando murió el Cabildo compró toda su biblioteca y se tenía que fichar. Entonces Alfonso pues me dio una plaza para fichar y junto con otras 3 personas, y así me pasé pues del 72 y el 73, y cuando ya terminamos Alfonso me dijo, claro, en aquel momento la Casa de Colón era esto, solo se ocupaba de los viajes de Cristóbal Colón y demás, y Alfonso Alma quería darle una proyección más importante en la vida cultural, y entonces se le ocurrió, ¿por qué no empezaba la Casa de Colón a organizar exposiciones de artistas plásticos? Entonces fue cuando me ofreció la plaza,
Y en el año 73 fue cuando yo empecé ya a organizar las exposiciones. Pero vamos un poquito antes, vamos a su activismo político que le pasó factura porque Sí, pues el certificado monopolista famoso. Sí, ¿en cuántas guerras políticas estuvo metida? ¿Quiénes fueron sus compañeros? Bueno, ¿cómo se vivió? Guerra política, Guerra pues, política. sí, eso, dentro del Partido Comunista. Y tuve la gran suerte de cuando empecé a trabajar en artes plásticas en la Casa de Colón, pues claro, a quien primero llamé, porque yo no tenía idea, tenía en aquel momento 24 años, pues llamé a mi amigo Tony Gallardo, conocido artista plástico comunista, y fue él quien me enderezó y me ayudó, y entonces pues empecé a conocer a la gente joven, como Juan José Gil, Leopoldo Emperador, Juan Luis Alzola, y entonces formamos en aquella época, bajo el visto bueno de Alfonso Armas, porque teníamos las reuniones en la Casa de Colón durante mi horario de trabajo, empezó el movimiento artístico itinerante Contacto 1, en que lo llevamos ya por los pueblos, porque una obsesión de Alfonso era sacar el arte de los depósitos de la Casa de Colón y enseñarlo por los pueblos. Ese fue uno de mis trabajos, incluso fuera de las islas, a mí me llegué a presentar los grabados de Rembrandt y de Goya, propiedad de la Casa de Colón del Cabildo, pues en el puerto de la Cruz de Lanzarote, en aquellos años. Y en aquellos años, en Contacto 1 también formó parte del Manifiesto de Hierro. Sí, claro. ¿Quiénes fueron sus compañeros? En el año, en 1974 o 75, aquí Alfonso me encargó que yo leyera los periódicos, en aquel momento era el Eco de Canario, La Falange, no me acuerdo en aquella época, La Provincia y el Diario de Las Palmas. Entonces yo tenía que leer, con el bolígrafo una marca, se lo daba a los subalternos y ellos hacían fotocopia y decía, esto se lo da a Elena Costa, esto para don Alfonso, esto para Rosa María Quintana. Yo distribuía. Entonces cuando mis hijas eran pequeñas, que a lo mejor estaban enfermas y yo me las llevaba a la Casa de Colón, decían, yo creo que vas a como mi madre, que se pasa el día leyendo los periódicos. Y sí, todavía seguimos con esa broma. Y entonces pues... Me pregunté de Contacto 1. Entonces pues en el 75-76, en el Diario de Las Palmas, yo leí una entrevista de Martín Quirino en que decía que había expuesto en el Colegio de Arquitectos de Tenerife, pero que a Las Palmas nunca había sido invitado a exponer y que sentía mucho dolor que su isla no conociera su obra. Entonces yo le pregunté a Alfonso, ¿tú conoces a Martín Quirino? Dice, claro. Digo, mira, ¿por qué no lo hacemos una exposición? Y ya, sí, habla con él. Entonces yo busqué en distintas, mi voz me temblaba. ¿Es usted don Martín Quirino? Soy la conservadora de la Casa de Colón. Yo, y a Martín Quirino como un extraterrestre y yo allá abajo. Y entonces pues así llegamos, organizamos, entonces Martín empezó a hacer viajes y demás. Entonces nos reuníamos y Martín puso Afropar en el 77. Pero antes, claro, venía para conocer el ambiente y tal, porque hacía ilusión volver, regresar a Gran Canaria. Entonces él era amigo de Tony Gallardo y entonces nos reuníamos en casa de Tony Gallardo, que tenía un patio precioso. Nos reuníamos Mela, su mujer, Tony, mi hermano José Luis, Nena Cantero, los artistas de Contacto 1 y yo, y empezamos a hablar, entonces ya empezamos a hablar de anticontinentalidad y de todos esos temas, y de ahí salió el Manifiesto del Hierro. El Manifiesto del Hierro lo firmamos un 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Nieve, en el Hierro, y para allá fuimos todos. Yo de hecho amamantaba en aquel momento a mi hija Gala, que tenía 4 o 5 meses, y Gala fue para allá también. Y me llegó toda la vez que está por ahí, se debe acordarse de todo aquello. Y así fue mi historia. Y la Casa de Colón, ese periodo de franquismo, yo no sé si con
la entrada de las artes plásticas se convirtió en un oasis de libertad, porque tengo entendido que también se hicieron las primeras performances en la Casa del Colón. Sí, la primera performance la hicimos en los años 80 con Juan Hidalgo. Antonio Gallardo era amigo de Juan y Martín Quirino, por supuesto, y entonces lo llamamos y SAC, que era el movimiento que él llevaba, nos hizo 2 performances con Ferrer, Leo Ferrer es un compañero. ¿Y cómo se llamaba aquella señora que después me Esther Ferrer. ¿Eh? Esther Ferrer. Esther Ferrer, sí, Esther Ferrer, que fue años atrás. Después la vimos en París, Maribel y yo, cuando fuimos a ver el aniversario del fin de la guerra de París. Sí, un escándalo en aquella época. Bueno, ¿para qué decir? Y además, el escándalo por el performance y por hacerlo Juan Hidalgo. Guarte Marchetti, era Esther Ferrer, Guarte Marchetti y Juan Hidalgo, el movimiento SAC, con Z. Pues ya tenemos 2 hitos. Primera exposición de Martín Chirino en Gran Canaria, Sí. y la primera performance, y la. Vamos a seguir. A partir de los años 80 ya empezó a trabajar de lleno en el Cabildo, en esta época en la Casa del Colón. ¿De qué hitos culturales de aquella época se siente más orgullosa? En los años antes del 83, o que fue la época de Alfonso Alma, o todos los años 80. De los años 80, y también quería que me comentara cómo fue este taller de arte actual. Por eso, en aquella época, en el 83, ya entró el Partido Socialista en el Cabildo, fue Francisco Ramos Camejo, consejero de Cultura, y en ese año precisamente nombraron a Martín Quirino, o 2 o 3 años más tarde, nombraron a Martín Quirino presidente del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Entonces, pues claro, yo siempre fui bastante inquieta y no quería la monotonía de mi trabajo. Yo bastante tenía con trabajar 2 a 3, pero encima hacer un trabajo monótono. Y siempre me estaba inventando cosas. Entonces hablé con Martín y efectivamente Ramón Camejo me lo permitió. Y entonces en el proyecto, en el año 84-85, ya aparte de las exposiciones itinerantes, empezamos a hacer los talleres de arte actual. Hicimos 9 talleres. Vino Joan Hernández Pilluán, Rafael Canovar, que el primero fue Lucio Muñoz, y así. Pero claro, lo hacíamos en la casa de San Antonio Abad, la que está en la ermita. Pero hubo un inconveniente, que se hacían los talleres, no tenía local para hacer las exposiciones de los artistas jóvenes y que salían de los talleres. Entonces hubo un movimiento de protesta y hablé con Camejo y dije, mira Paco, o uno u otro, pero yo más infraestructura no tengo. Entonces Paco Ramos Camejo decidió y hicimos 9 o 11 talleres, y entonces esa casa, San Antonio Abad, pues ya empezamos a hacer exposición. El último taller, una cosa distinta a Madrid, que fue idea mía también, es que claro, los artistas, Lucio Muñoz, Rafael Canovar, todas estas primeras figuras, venían un mes a Canarias en aquella época, y claro, ellos daban clases y partían los talleres a lo mejor de 9 a 1 y de 5 o de 4 a 7 o 5 a 10. Pero el resto, almorzar, cenar, que era que yo trasterraba, por decirlo así, a esos artistas a Canarias, y que no era en aquella época, no era coger un avión como ahora también, porque costaba carísimo, no teníamos que pagar carísimo. Entonces lo que hacían muchos se traían a su esposa, pero claro, fue una época muy importante y yo estaba dedicada en cuerpo y alma a esos artistas. Y gracias a mis amigos de Contacto 1, pues lo sacábamos, lo llevábamos de excursión. Sobre todo los sábados y los domingos no lo podíamos dejar solo, porque las manos se tragaban los artistas que solo veían el mar,
Y decía, pero yo estoy acostumbrado a coger un coche, irme a Toledo, irme al Albacete, y aquí no podía salir. Y esa fue mi relación con todos estos artistas. Y además, en esos talleres participaron artistas jóvenes que Sí. tuvieron la oportunidad de aprender y que luego han sido artistas consolidados con una trayectoria. Pero que me olvidé una cosa que aquí hicimos, Camilo me lo permitió, y en Madrid no, porque claro, en Madrid Hernández Pilloán o Lucio Muñoz vivía en Madrid, Hernández Pilloán cogía un tren y se iba en 2 horas a su casa a Barcelona, pero aquí no. Entonces, para hacerle más agradable su estancia aquí, yo inventé lo que se llamó la figura del monitor acompañante. Entonces, recuerdo que Leopoldo Emperador trabajó con Lucio Muñoz, el primero, y con el último, que fue Nacho Criado. Entonces, pues él era el que se ocupaba de llevarlo a comer, de presentarle a los artistas, o sea, de hacer la vida agradable, no que del hotel a la Casa Colón y de la Casa Colón al hotel. Entonces, pues, Juan José Gil fue de Rafael Canogar, Juan Luis Arzola fue de Hernández Pilloán, y así ya, pues los 11 fueron, lo pasaba mucho mejor, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo iba a Madrid a Arco, me los veía todos y eran grandes amigos míos, ¿verdad? Y quería preguntarle, por un lado, por los artistas que participaron, ha nombrado unos cuantos, pero supongo que por ahí, por esos talleres, pasaron un montón de artistas canarios. Y por otro lado, por el caso de Juan Genover, el mural... Sí, de hecho, muchos alumnos después hicieron un colectivo que hicieron una exposición en la Casa de Colón y en Chinama, que se llamó Las Palmas 35001, que era el distrito de Vegueta, y de ahí hicieron esa exposición itinerante. Y luego Juan Genover fue una época genial, porque aparte que él era un hombre genial, él era del Partido Comunista, y claro, cayó justo aquí cuando los socialistas cambiaron y ya decían sí a la OTAN. Entonces Juan Genover con nosotros hicimos una manifestación diciendo no a la OTAN, y de hecho unos familiares de una amiga mía que está aquí presente, pues nos dejaron una pared maravillosa por Mesa y López arriba, y allá fuimos a los alumnos con Genover a pintar un mural y al lado pusieron no a la OTAN, a recoger. Juan Rodríguez Doreste, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, no tardó 3 días en quitarlo. Pues claro, como le digo, los socialistas en aquella etapa ya estaban diciendo sí a la OTAN. Bueno, pues nosotros no nos arredraamos y contactamos con la gente de Tres Palmas. Andrés Alvarado Janina era el presidente de la asociación Tres Palmas. Nos dieron un muro grandísimo y pintamos allí también en no a la OTAN. Ese se habrá caído, pero no lo borraron. Y luego todavía queda otro mural que hicimos, pero ya como taller de arte actual, ya no nos vamos a la OTAN para nada, que está en la esquina de San Bernardo, en Las Palmas, San Bernardo con la calle Con General Plaza. Y todavía está ahí, me parece que pone quinto taller de arte actual y ponen los nombres de los artistas: Paqui Martín del Rosario, Javier Redondo, José Luis, Marta Mariño. Yeye Navarro también, porque allí había hombres y mujeres, o sea, ayer no había ni discriminación artístico-cultural. Y por ahí pasaron muchísimos artistas por esos talleres, con primeras figuras. Con Jordi Teixidor también vino. Muy bien. Y en esa época ya empezaba a fraguarse lo que sería el campo.
Sí, cuando Paco Ramos Jamejo se sentó frente a mí en la Casa de Colón, que había sentado anteriormente con Rosa María Quintana y Elena Costa, me dijo que hace falta en artes plásticas que no hayas podido hacer todavía. Yo le dije dos cosas: el Museo de Arte Contemporáneo y llevar a los artistas canarios a la península. Porque las galerías de arte no conocían a los artistas canarios. Y de ahí surgió el CAM, cuyo nombre se le dio a Martín Chirino, y Frontera Sur. Frontera Sur fue una exposición colectiva que eran 10 o 12 artistas de aquella época. Lo llevé primero al Círculo de Bellas Artes, empezamos el Círculo de Bellas Artes, seguimos en Vitoria, en el Museo de Bellas Artes de Vitoria, después fuimos a Valencia, saltamos a Lisboa y terminamos en Barcelona. Fue itinerante de verdad. Frontera Sur fue previo al nacimiento del CAM. Paralelo. Sí. Y una curiosidad, porque Martín Chirino en aquella época estaba ligadísimo, presidiendo el Círculo de Bellas Artes, promocionando su obra por el mundo. En realidad, el trabajo duro en cuanto a la gestación del CAM, ¿hiciste tú? Yo era la hormiguita, indudablemente. Cogía notas de todo y Martín Chirino decía: cuando tus libretas se subasten, no sé lo que van a costar. Pero la verdad que Martín fue extremadamente generoso, que echaba de menos venir a Canarias. Y la verdad que formamos un trío buenísimo en aquella época. Don Francisco Saidoiza, el arquitecto, Martín Chirino y yo. Porque el Cabildo hizo un concurso de ideas, de darlo a dedo, hizo un concurso de ideas entre los catedráticos de proyectos de las universidades españolas. Entonces me acuerdo que vinieron 5 o 6 catedráticos, entre ellos don Francisco, y entonces me acuerdo que Camilo y yo los reunimos en una sala de la Casa de Colón, le dijimos el proyecto, y asombrosamente me acuerdo que alguien, no sé si fue Juan Francisco Cortés, que era uno de los arquitectos, alguien dijo: sí, pero nosotros tenemos una decisión tomada. Dice: solo queremos un jurado, no queremos 10 personas de jurado, y el jurado lo elegimos nosotros. Camejo dijo: pues de acuerdo. Entonces ellos me dijeron que querían a un abogado portugués, Álvaro Cisavieira, y tú no ves otra vez los nervios, otra vez yo intentando hablar castellano, el otro portugués, en Lisboa, y por fin lo entendimos y tuvimos a Álvaro Cisavieira. Entonces, como era el único jurado y no queríamos, porque los proyectos los expusimos en la casa de San Antonio Abad, que era, no, la casa de Antonio Abad no, en los balcones 9, que era de doña Pilar Fior, y pusimos allí los proyectos presentados. Yo llevaba a Cisavieira allí, lo encerraba con llave, le dejaba el desayuno, agua y todo lo que él quisiera, lo encerraba con llave para que ningún periodista se metiera por allí, y él me decía: véngame a buscar a la 1, véngame a buscar a las 2. Pues yo iba otra vez con la llave, abría, nos íbamos a almorzar Martín Chirino, él y yo, por Vegeta o Alerreño, todas esas cosas por ahí, porque a él le gustaba la comida canaria. Y luego a las 5 lo volví a encerrar hasta las 7, y entonces lo llevaba al hotel y a él hacía subir. Así estuvo 3 días y dice: ya tengo el ganador. Entonces Martín me dio una gran alegría y nos dijo que don Francisco Saidoiza, hicimos un acto de cultura en esa casa,
y delante de todo el mundo, de los artistas y demás, pues fue cuando una cosa que tengo que decir, y desgraciadamente ya no puede estar aquí. Félix Juan Bordes en aquella época me ayudó mucho también. Y él era, desde el punto de vista arquitectónico, el que me iba guiando con quién tenía que hablar, me daba los teléfonos. Fue un magnífico compañero en los primeros pasos del campo. Y el museo tuvo unos inicios brillantes. ¿Se siente especialmente feliz de haber participado en algún proyecto o idea concretos en los inicios del campo? No, ya por tener el campo me daba por satisfecha. No, y que fue muy bien acogido por la Palma de Gran Canaria y que era un orgullo ver cuando inauguramos, como la calle de los balcones se llenaba de gente, que en el patio no cabía la gente, se tenía que poner en la calle. Para mí fue un orgullo el campo viviera. ¿Y su relación con Martín Chirino, qué tal? ¿Cómo era? Supongo que su primera toma de contacto fue en esa exposición. Efectivamente, cuando yo lo llamé, y de ahí para adelante, pues el manifiesto del hierro y demás, yo le di a Paco Ramapamejo que lo nombrara asesor. En un principio tuvimos 3 asesores que yo le indiqué a Ramos Camejo, que era Martín Chirino, Félix Juan Bordes y Simón Marchán. Pero claro, Simón se le hacía muy cuesta arriba venir cada momento a las reuniones porque él daba clase en Madrid. Entonces a los 3 o 4 meses lo dejó y seguimos Félix Juan Bordes, Martín Chirino y yo. Pero claro, Félix Juan Bordes con su proyecto, él se presentó entre los arquitectos, entonces se retiró porque con su estudio y con sus hijos se presentó al proyecto del campo. Y fue para mí unos años, o sea, como se dice siempre, los malos momentos se olvidan y los buenos momentos son los que te hacen vivir. Pues sería complicado poner en marcha un proyecto de exposición. No, muy complicado. O sea, yo te hablo siempre muy bien de Paco Ramos Camejo, pero es que no puedo hablar tan bien, no sé si puedo decirlo, fue Carmelo Arquín. Carmelo Arquín era muy suave, era el presidente del Cabildo, era del Partido Comunista, y en un principio, como Martín era el presidente del Círculo de Bellas Artes, pues dijo que él no podía venirse para acá. Entonces él le dijo a Paco Ramos Camejo que yo fuera directora del CAM y que él me asesoraría en todo. Ramos Camejo dijo que sí, y cuando se lo dijo a Carmelo Arquín, creo que montó en furia, que como una comunista iba a ser directora del CAM en su vida, que se... Pues yo me entristecí mucho. Dejé el CAM y me volví a mi puesto de conservadora de la Casa de Colón. Y ahí empecé las exposiciones itinerantes y demás, hasta que Martín Chirino le dijo a Camejo que él no seguía si yo no volvía al CAM. Entonces fue cuando mi segunda etapa del CAM, y fue ya cuando Gonzalo Angulo entró como consejero de Cultura, y luego con Gonzalo Angulo volví yo al CAM. ¿Y alguna vez has sentido que le han puesto trabas o obstáculos por el hecho de ser mujer? ¿No sería esa reticencia de Carmelo sobre todo? No, porque la mujer de Carmelo trabajaba y todo eso, que no. Carmelo era una anticomunista, pero ¿qué quieres que diga? ¿Y en su trayectoria no ha sentido que haya sido un obstáculo ser mujer? No, es que ahora me da risa ver a tanto hombre en la cultura, pero antes la cultura estaba en manos de las mujeres. O sea, en la Casa de Colón las 3 conservadoras éramos mujeres. Ellos eran artistas, ellos eran creadores, pero ellas dedicarse a la monotonía de trabajar en organizar, no, eso era cosa de mujeres. Y por eso en aquellos años las mujeres llevábamos la organización de la cultura. Sí, pero nunca en un primer plano. No. ¿O no? ¿Quiere que te diga? Pero por lo menos hice la oposición y... Sí. En todo caso, sí que se situó en primer plano cuando fue directora general de Cultura del Gobierno de Canarias.
¿Se sintió cómoda en el terreno político? ¿Cuál fue su principal proyecto cultural en esa etapa? Pues en esa etapa yo ya venía brigada, el consejero de Cultura era Pepe Mendoza, el viceconsejero Miguel Cabrera, con lo cual me llevé maravillosamente, porque Pepe Mendoza, como era consejero de Educación, se preocupaba poco de la cultura, y la cultura la llevamos y Miguel Cabrerillo. Entonces yo le propuse a Miguel Cabrera, claro, Miguel era arquitecto, era un hombre de la cultura y tal, aparte de guapo, pero no tenía la cotidianidad de organizar cultura en mucho menos. Entonces yo le propuse dos proyectos que yo siempre había tenido en mente, que era llevar no solo artistas plásticos a la península, que lo llevamos, sino también las ediciones de libros. Entonces yo trabé amistad con Elsa López, la escritora, y ella era, que vivía en aquella época en Madrid, y ella era la que me organizaba las presentaciones de libros en Madrid. Lo hacíamos en el Centro de Bellas Artes o en la librería Fuente Taja o cualquiera de eso. Y en Barcelona vivía José Carlos Pataño, que ya murió. Y entonces él, aunque era poeta, también le gustaban las artes plásticas. Entonces fue quien me ayudó a organizar las exposiciones que hicimos después de arte plástica, tanto en el Palacio de la Virreina, en Barcelona, en el Ciclo de Bellas Artes en Madrid y en muchos sitios. Hasta Lisboa llegamos. Cuento un poco, ¿quiénes eran los protagonistas de estas exposiciones? Pues mira, los protagonistas de estas exposiciones eran muchos, porque yo indudablemente contaba siempre con los 70, que para mí siempre fue un grupo compacto y de muy buenos artistas. Pero luego también trabajaba mucho con la gente joven que conocí en los talleres de arte actual y que luego fueron bregando y se hicieron buenos artistas. Me estoy acordando de José Luis Méndez, por ejemplo, Pedro Maldonado, Paqui Martín de Rosario, toda esa gente, Javier Redondo, toda esa gente que pintó el mural de San Bernardo, pues toda esa gente siguió trabajando conmigo en estas exposiciones. ¿Y escritores? ¿Qué letras canarias llevó a Madrid y a Barcelona? Pues mira, primero presentamos las ediciones de la Consejería de Cultura, pero no librito, así que no me acuerdo cómo se llama. Y luego pues llevábamos escritores que la verdad es que ya no me acuerdo. No, se ha sido tanto como extraño, sí. Solo con la edición de la biblioteca de bolsillo, Sí. prácticamente repasa toda sí, la igual que canaria. los libros grandes de arte de la Biblioteca Artista Canaria también lo organizamos y después allí la presentamos en Madrid también en la Biblioteca Artista Canaria. Y después de 26 años de gobierno de Coalición Canaria, ¿cree que se llegaron a cumplir los objetivos en cuanto a la política cultural? Mira, yo estaba pensando lo de estar. En cultura nunca se cumplen los objetivos porque la cultura es antropofágica, o sea, siempre te pide más. Claro, hay que llevar ese ritmo, ¿verdad? Pues, y entonces pues, sí, los objetivos se cumplieron, lo que te decía, porque el Camejo me preguntó, ¿qué quiere? Digo, el Museo de Arte Contemporáneo y llevar a los artistas canarios a Madrid, ¿vale? Pero después de ahí surgen otros proyectos y más, y yo creo que es un no parar, y gracias a eso la cultura es tan importante en nuestras vidas. ¿Y su apellido le marcó? ¿Fue un estigma? ¿Se ha sentido hermana de...? Más que sentirme yo, las autoridades, porque cuando me dieron el certificado, no me dieron el certificado de una conducta, ponía clarito, conocida comunista y hermano de los conocidos comunistas José Carlos Mauricio y Antonio Mauricio alias el Mamé. O sea que ellos tenían más estima que yo con mi apellido. Al contrario, mis hermanos siempre me apoyaron. José Carlos, una persona muy culta, yo le he preguntado y tal. No problema. Igual que con mis padres, nunca tuve problemas con mi vida azarosa en la universidad y demás, porque yo con lo que estando en cuarto de carrera, nos fuimos una amiga mía y yo
en autostop de Madrid a París. Y yo con mi ingenuidad le mandó a mis padres 2 postales desde París. Y claro, mi hermana pura decía, claro, a ti no te dicen nada, pero aquí empiezan todos a gritar y me echan la culpa a mí de todo. Y yo mandando postales donde iba. En París, ¿en qué año? Antes de... No, en los años 70. 70. No, en los años 70, en el año 68, 69, yo estaba en el 71. Y mi amiga María Luisa y yo, María Luisa además éramos de izquierda, pero María Luisa era nada menos que la hija del notario del día. Y cuando mi padre se enteró, fue a matar. Y dormíamos los 3 días que estuvimos en el suelo, en la buhardilla de un estudiante exiliado. En una buhardilla, no recuerdo qué sitio de París, y nosotros dos con unos sacos de dormir en el suelo porque no había más cama. Y así estuvimos 4 días. Antonio Cubillo, que ya salió. No. Bueno. Y a partir de 1995 ya Volví al Cabildo otra vez. volvió al Cabildo. Y dirigió el Centro de Artes Plásticas, que se convirtió en la casa de muchos artistas de Canarias. ¿Cuál fue su objetivo con este proyecto? Pues mira, con este proyecto, pues era esto, lo que yo había hecho toda mi vida, dar a conocer a los artistas. Y cuando al final yo me jubilé en el 2015, entre 2014 y 2015, cuando me doy cuenta haciendo las memorias, porque están todas mis memorias, había hecho exposiciones nada más que de mujeres, sí, de mujeres artistas, y nadie, ningún hombre se quejó. Y cuando digo, pues si son todas mujeres, yo no me había dado ni cuenta. Y porque aquí en La Palma, en la Canaria, hay muchísimas mujeres artistas, Lucila Rodríguez, Lili Navarro, todas esas cosas no por ahí. Y también impulsó el circuito de artes plásticas. Mereció la pena estar del tingo al Ay, sí, tango, llevando exposiciones desde la aldea Mohán. Me hizo feliz a mí y a mi marido. Porque iba a Tejeda, le traía mazapán. Iba a no sé qué sitio, le traía no sé qué sitio. O sea que él estaba encantado y yo fuera el tingo al tango por la noche cenar. Pero sí, para mí, a mí la monotonía nunca me ha gustado en el trabajo. Yo era feliz, claro, yo lo primero que exigí cuando me encargaron el circuito es que quería un coche con un chofer. Entonces yo era feliz cuando Antonio Antúnez, que era un subalterno del Cabildo, era chofer. Antonio y yo nos recorríamos la isla, pero que yo me recorrí la isla como 5 o 6 veces. Pero tiene que tener muchas anécdotas, sobre todo el impacto Bueno, del arte empezamos contemporáneo en cierta... con las exposiciones itinerantes. Se tengo que decir que empecé con Alfonso Armas. Pero claro, Alfonso no tenía la idea de la isla, como lo tuvo Paco Ramos Camejo, sino la idea de las islas. Entonces yo recuerdo hacer exposiciones en Lanzarote y sobre todo en el Puerto de la Cruz. Entonces yo llevaba obras no de artistas contemporáneos, sino obras propiedad del Cabildo, como eran los grabados de Goya, Proverbios, Capítulo y Tauromati. Y recuerdo un día en el Puerto de la Cruz, claro, te estoy hablando de los años 78-79, que la gente creía que la iluminación era en el Puerto de la Cruz, en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz. Nos dieron un espacio que según me llegase a la exposición, y cuando yo voy me veo las referencias muy bien pintadas, que es lo que yo les decía siempre, blanco, pero una bombilla colgando el techo, esa era la única iluminación. Yo me quedé horrorizada. Para los grabados de Goya, me acuerdo que era la tauromati, son unos grabados pequeños y oscuros, con colores sepia. Pero mi asombro fue que yo me llevaba mi presentación muy bien montada, de repente digo, ¡bum! Y era un chico que se había desmayado. Y lo sacaron y yo seguí con mi pleno tan tranquilo. Y así llevé, porque mi itinerante llegó a Tenerife en la época de Alfonso Armas y a Lanzarote. Y luego ya
el circuito de artes plásticas se lo propuse a Camejo y empezamos, y ese era el 80% de mi trabajo, aparte de las exposiciones en San Antonio Abad, de artistas jóvenes Gran Canaria, y pues llevar todos esos fondos por todos los pueblos, Tejeda, Arsenal. Y era agradable porque primero yo iba con coche y segundo pues me encantaba conocer todos los concejales de cultura. Cuando iba a la aldea siempre Juan Antonio, no creo que se llamaba el concejal, siempre me daba un bollito conmigo bocadillo de chorizo y yo me divertía mucho llevando las exposiciones. Y después pues, hombre, yo tengo una formación cristiana, ahí me decía que eso era como hacer apostolado cultural y esa era la razón de que a mí no me importaba. Yo supongo que algunas exposiciones impactarían mucho sobre un público desacostumbrado a tener contacto con el arte. Hombre, claro, cuando iba a pensar, había exposiciones que habían 3 personas, gracias a los alumnos. Pues claro, yo, porque primero contactaba, cuando iba a pensar con la aldea, era no solo con el concejal de cultura, sino con el director o directora del instituto. Me acuerdo de Juan Antonio, el concejal de la aldea, porque era a la vez el director del instituto. Y entonces todo eso me hacía mejor la entrada en el pueblo con las exposiciones. Aparte que no llevaba exposiciones de arte abstracto ni ningún más ni nada, sino eran los fondos de la Casa de Colón, principalmente figurativos, pues si querías empezar la educación de los estudiantes, no puedes empezar por el techo, tienes que empezar por la base. Y en la Casa de Colón había cuadros de Yolanda Graciani, de Gómez Bosch, de Nicolás Massieu. Entonces eso era los frentes que yo llevaba a los municipios. No sé si, aparte del taponazo que se desmayó en Tenerife, si tiene muchas anécdotas de todas esas No, la giras. verdad que ya lo recuerdo, no, la verdad es que después ya la gente se iba acostumbrando y luego sobre el creativo. Mi principal preocupación era que los chicos y chicas de los institutos fueran a ver la exposición. Y eso, claro, ya se encargaba el concejal o concejala de cultura. Y supongo que también daría instrucciones para que fueran adecuando esa sala. Oh, claro, yo primero iba, ese era el tuto que me pegaba, primero iba, veía. Esta sala hay que quitarle esos colchones, hay que quitarle esa humedad, hay que poner más luces luces como estas, que son las profesionales para exposiciones, y ellos hacían lo que podían, no todo eso, pero claro, como siempre en Gran Canaria hay municipios más ricos que otros, pero pues yo me adaptaba a todo. Y usted militó en el movimiento feminista en los años 70. ¿Es optimista respecto a la cuarta oleada del feminismo? ¿Cree que la sociedad está cambiando realmente en ese sentido o que hay una regresión? Hay de todo, en la botica hay de todo. No, nosotros formamos un grupo de amigas que muchas están aquí. Cuando yo llegué de Madrid, pues en el año 72-73 formamos la Asociación de Mujeres Canarias. Luego estaba la ODM, la Organización Democrática de la Mujer, y ya llegó un momento que nos parecía absurdo, que éramos 4 vacas divididas en 3 partes o en 4, entonces ya nos unimos en la coordinadora feminista. Y de ahí, pues mira, quizás mis amigas puedan hablar mejor que yo de toda esa época, pero sí, ¿cuál fue la pregunta? Sí, eras optimista respecto al futuro. Hombre, yo optimista sí soy, yo lo que acabas de decir de la cuarta, ¿qué? La cuarta ola del feminismo. La cuarta ola del feminismo, yo aquí traje algo, porque yo no me había enterado que había una cuarta ola del feminismo, es como los hermanos Calatrava, viene la ola, viene la ola. Bueno, me he olvidado y ahora me acabo de recordar que de aquí, como en toda parte que me siento, quiero hacer un homenaje a Lola Massieu, porque se hablaba nada más que de hombres, pero ella fue la gran impulsora también de las artes plásticas en la Palma de Gran Canaria. Ella luchó toda su vida y para mí fue una magnífica amiga, compañera y maestra.
cuarta ola, que yo lo miré en Google y me quedé. También me he olvidado que eso ya también, pero eso ya fue más como trabajadora de la cultura comunista. En el año 83, en 1983, Rafael Alberti cumplió 80 años. Entonces todo el Partido Comunista Español organizó que Rafael fuera a una serie de comunidades autónomas para que se le rindiera homenaje. Indudablemente en Canarias lo pedimos y a mí, como era la cultura del partido, fue que me encargaron que hiciera anfitriona y precisamente entonces fuimos a buscar a Rafael Alberti a Gando. Entonces lo primero que él nos dijo, aparte del acto que fue en Tel, precisamente él hizo un recital en la Plaza de San Juan, porque en aquella época el concejal de Cultura era Juan Rodríguez de Tanjor, también del Partido Comunista. Entonces nos organizamos en la Plaza de San Juan, pero él nada más bajar del avión me dijo: yo quiero ir al Museo Néstor porque yo fui mi amigo durante la guerra de Gustavo Durán. Gustavo Durán era un militar republicano, hermano de Araceli Durán. Araceli Durán fue la mujer de don Miguel Martín Fernández de la Torre, el arquitecto. Y entonces Gustavo Durán había hablado mucho de Néstor, el hermano de don Miguel, y entonces lo llevé al Museo Néstor, allí hicimos una rueda de prensa para los periodistas y tal, y luego por la tarde ya vinimos aquí. El acto fue precioso porque la Plaza de San Juan estaba repletísima de gente y Rafael hizo un recital maravilloso. No, yo la verdad que conocí a gente muy importante en la cultura. Estás emocionando al recordar a gente, solo pensando. Pues me gustaría que lo citara, ya que has citado a Lola, que se te había quedado atrás. ¿Quiénes han sido tus grandes compañeros de viaje durante estos años? Bueno, grandes compañeros de viaje te vuelvo a decir: Martín Chirino, Tony Gallardo, Juan José Gil, Leopoldo Emperador. Ellos son mis grandes amigos y compañeros. Pero la verdad que siempre he tenido amistad con las mujeres y hombres que trabajan. Dale agua. Te iba a preguntar qué le ha resultado. Agua, Le iba a preguntar. Me manda que tome agua. Le iba a preguntar qué le ha resultado más gratificante, pero creo que escuchándola ya nos ha quedado bastante claro que ha sido todos esos afectos, todos esos artistas. Sí, ya te agradecidos. digo que no, pero recuerdo gente importante que bueno, hicimos grandes amigos como Enrique Ascoada, crítico de arte, Pepe Hierro, que era, aparte de poeta, le gustaba mucho las artes plásticas, y Alfonso lo trajo con una vez a presentar los grabados de Goya en la Casa de Colón, y ahí hice una gran amistad con Pepe Hierro también. Mo Westerdal y Eduardo Westerdal, porque quizá una cosa que no te dije el otro día fue que en los años 83-84 formamos el ACA, o sea, lo fundamos en Tenerife. El ACA es Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo. Entonces, en Tenerife siempre el Colegio de Arquitectos siempre fue un núcleo de vida cultural. Yo recuerdo ver allí exposición de Miró y exposiciones muy importantes. Entonces yo, de tanto ir a Tenerife, me reunía con los arquitectos, más que con los arquitectos de Tenerife, me reunía con los arquitectos
Y entonces formamos la Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo en Tenerife, que yo te digo, primero el primer presidente fue Eduardo Westergaard, y cuando murió, pues su mujer Mos fue y yo era la vicepresidenta. Y de aquí pues estaban todos mis amigos y por eso traje. Y recuerdo que había gente muy interesante en la asociación. Mira, aquí está, socios de Las Palmas, Fernando Doreste, Antonio Gallardo, José Luis Gallardo, Alfonso Alma, Juan José Gil, Ulises Medina, Lanzagorta, el constructor, Rosa María Huele, que era la mujer de Fernando Doreste, Sara Alemán, Eduardo Andaluz y María Martínez, que era su mujer, Antonio Pérez Martín, Antoñito, José Antonio Ruiz de la Torre, que era un arquitecto, Felipe Juan Borges, Juan Antonio Giraldo, Pepe Damaso, Paloma Herrero, que era la catedrática de arte de Isabel de España, y Leopoldo Emperador. Esto formamos la Asociación de Amigos Canarios en Las Palmas. Y en Tenerife pues había mucha gente. De aquí tengo yo pues. Pues menuda fiesta, cuando se reunieran, pues se reunían, eso es muy interesante. Sí, pero yo lo tenía todo derechito. Sí. Las copas eran después, pero allí se iba a trabajar. Y aquí se buscó los teléfonos. Sí, a ver los teléfonos. Está todo súper ordenado. Sí, ya te digo que Martín Chirino decía siempre que si yo quería hacerme rica, que subatara mi cuaderno y que vería que no había rica, porque toda la historia del arte en Canarias está aquí. Bueno, pues de toda esa historia del arte en Canarias, ¿con qué se queda de su labor como divulgadora de las artes plásticas? Que te diga, mi trabajo siempre me ha gustado, me ha encantado la amistad con los artistas y tanto mujeres como hombres que me han enriquecido intelectualmente. Me gustaba mi trabajo en el Cabildo. Yo soy siempre una mujer luchadora, pero a la vez lo hacía con gusto. Y como sana con gusto no pica. El Martí es mi marido. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. En todo caso, me gustaría saber si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo me pongo la mascarilla y llevo el micro para allá. Un momentito. Gracias. Facilita, Marta, facilita. No, yo quiero recordar también que en la época de Ina, cuando fue directora de Cultura, se hizo la primera normativa del audiovisual de Canarias, que eso no se dice mucho, pero es así. Surgieron las primeras ayudas también del audiovisual. ¿No? Mira, recuerdo de eso también, con Luis, además. ¿No? Efectivamente. Eso lo quería decir porque como se ha hablado del arte, eso para la gente del audiovisual es muy importante porque participó de esa normativa que no existía antes, nunca, ¿sabes? También pionera en cuanto a la regularización de las ayudas. Cuando uno está vieja tiene que haber hecho algo. Sí, pero tengo la sensación de que se nos están escapando hitos porque ella es muy modesta y además parece que lo que más aprecia es el calor humano y esos afectos que ha ido cultivando durante los años. Pues, y no sé hasta qué punto se nos están quedando datos importantes como el que ha apuntado Marta. Seguramente se quedarán muchas, pero una de las facetas más importantes de Rita, que ha quedado clara a través de la entrevista que le has hecho, es su faceta humana, su calidad humana, su gran amistad y su gran fidelidad a los amigos, sean artistas o sea, déjame terminar, sean artistas o seamos aficionados al arte, o militantes feministas o de asociaciones de derechos humanos. Posible amiga. Y ahí está ella tan mayor. Fuerte cara. Segundo trabajo. Eso no se
Pero siempre la misma línea, siempre sigue. No sé si quieren hacer alguna intervención más o alguna pregunta. No, pero yo creo que a Hilda le debemos todos mucho, esta isla y otras Sí, islas. tú a mí me debes, por ejemplo, que tú, cuando a mí me echaron del instituto, entraste tú. Perdona, pero ya te he dicho que Alfonso de Armas me tenía que haber puesto a mí en la casa Colón y no a ti. O sea, que son amigas desde hace 40 años. No, que Vamos en la Plaza Santa. así, desde que somos así. No aguantar, ¿eh? Y después en el colegio me llevan a la uña. Pero eso es lo importante. Cuando tú ves una mujer de tu generación que ha hecho por la juventud sobre todo, a mí ya por los grandes me da lo mismo, pero por la juventud, llevando a tantos pueblos, a tantos institutos de esta isla, pues ahora pues yo te puedo decir de victorias que si nuestros niños no hubieran visto en su vida, ¿no? Cuando las comunicaciones no son lo que es hoy, ¿no? Eso sin duda se lo deben toda la gente de la isla, de los pueblos, los estudiantes, los chicos que estaban en los institutos en esa época y que no tenían ningún tipo de posibilidad de nada. Ella llevaba cosas a esos sitios. Pues muchísimas gracias por haber puesto tantas bases para la cultura canaria. Gracias a ti. Y también por reconfortarnos, por el hecho de que haya aquí amigas de la infancia y que den fe de que a pesar de que todo cambia, Hilda Mauricio sigue siendo la misma. Y yo no he dicho mentira, pero... Muchísimas Gracias. gracias.